Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. En la página que empezamos a llenar hoy ponemos la mirada en algo que está pasando recientemente, pero también desde hace muchísimo tiempo. Desde hace algunos días presenciamos cómo distintas ciudades de Estados Unidos están ardiendo, literalmente en muchos casos, porque las protestas que se han ido intensificando de tal manera han llevado incluso a que veamos autos incendiados. Son, en definitiva, los casos más extremos de manifestaciones que luchan contra las masivas, violentas y arbitrarias deportaciones que emprendió Donald Trump en su esfuerzo incansable por hacer de este mundo un lugar peor cada día. Claro, la jugada no le viene saliendo nada bien con el tema de los aranceles, más que nada, porque en la diferencia que tiene contra uno de sus grandes competidores, contra el más grande competidor, que es China, es que él tiene un acelere permanente para poder resolver la situación actual de los Estados Unidos, y en cambio China tiene el brazo mucho más fuerte en esta pulseada para poder justamente estar mucho más tranquilo a largo plazo, con esa mirada mucho más hacia adelante, sin apuro, que suele tener el imperio chino. Obviamente que no es el único caso, ¿no?, de migración que está siendo parte de la agenda internacional. Tenemos el caso del genocidio en tiempo presente que estamos viviendo en Gaza, perpetrado por el Estado de Israel, y que ha llevado a que casi el 75% de la población de esa zona se haya tenido que desplazar. Tenemos además la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra civil en Sudán o el régimen talibán en Afganistán, por mencionar algunos, simplemente de los casos que están generando fuertes oleadas migratorias en distintas partes del mundo. Y que pasa, en definitiva, que muchas veces desde Uruguay tenemos como esa mirada del fenómeno visto como muy lejano, casi como a hacer de cuenta que somos visitantes de otro planeta mirando por la ventanilla de la nave espacial, que es lo que ocurre, como si en definitiva no nos perteneciera. Y es que nos han repetido durante tantas veces este cuentito de que bajamos de los barcos de españoles e italianos en el siglo XIX y principios del siglo XX, que casi que se nos ha quedado como una especie de fábula inmóvil. Tenemos, sí, mucho en nuestra identidad eso de abrazar un relato y repetirlo incansablemente, que somos la Suiza de América, que tenemos el segundo himno más lindo del mundo, vaya a saber en qué ranking y elaborado por quién, y también que somos 3 millones, ese número es clave. Casi como si tuviera propiedades mágicas, nos querenciamos con esa cifra, intentando barrer debajo de la alfombra lo que a todas luces es un problemón, una pirámide poblacional completamente invertida e insostenible a largo y mediano plazo. Y como si fuera, además, otro brazo de ese estancamiento, no solo poblacional que tenemos, sino también narrativo, de alguna forma, nos dijimos muchas veces a nosotros mismos que este era un país que no tenía inmigración. Y tal vez por eso, cuando empezamos a palpar de forma mucho más clara este fenómeno de la población migrante, sobre todo caribeña, en nuestro país, es que incluso se empezaron a sobreactuar algunas reacciones conservadoras. Por ejemplo, la de Edgardo Novi, que cuando estaba en campaña, hace ya algunos periodos atrás, dijo: no tengo nada contra la inmigración, pero tengo que defender el trabajo de los uruguayos. O la de Manini Ríos, que señaló: no somos contrarios a que haya inmigrantes, pero aquí hay algo que es una injusticia. Estamos dando beneficios a los inmigrantes que muchas veces no tienen los uruguayos. El trabajo parece ser, en definitiva, en estas cuestiones, estos relatos que han ido apareciendo, el principal tema en debate en torno a la cuestión de la inmigración. Pero sin embargo no hay realmente números que respalden esto de que haya menos trabajo a causa de los inmigrantes que están llegando en concreto a nuestro país, a Uruguay. Ni siquiera esto de que tengan mejores beneficios que los uruguayos, que es directamente un disparate. Lo que sí Manini llama como mayores beneficios, en realidad debemos nombrarlos por su nombre, que son mayores vulneraciones. Es decir, por la necesidad con la que llegan muchas de las personas migrantes, que están dispuestas a conseguir un trabajo rápido y en condiciones muy poco dignas, quedan expuestos a
otras cuestiones que muchas veces en el Uruguay parecen haber ido bastante quedando en el olvido, como por ejemplo el tema del trabajo en negro, que hace 20, 25 años era muy habitual. Tener un trabajo en blanco era wow, tenés un trabajo, estás en planilla. Y hoy en día al revés, nos sorprendemos si alguien está trabajando en negro. ¿Quiénes ofrecen ese trabajo en negro todavía en el año 2025 en nuestro país a personas migrantes? Sí, los empresarios, en definitiva. Porque siempre terminan de alguna forma quedando por debajo del radar en este tipo de situaciones. Esos empresarios, que sí, si son extranjeros, si llegan al país con plata, no son inmigrantes, son inversores. Así son llamados por parte de quienes no tienen problema en recibirlos. A los que personas como por ejemplo nuestro Luis Alberto Heber, cuando estuvo en el Ministerio del Interior en el periodo pasado, se encargó de no hacerles ninguna mella si cometían algún tipo de delito. Ahí no había ningún tipo de persecución ni de mano dura, como se quiso poner en los 5 años anteriores, porque claramente estaba ocupado en cuestiones más relevantes, como por ejemplo hacer lobby político pidiendo que se habilite la deportación de extranjeros cuando se comete un delito aquí en nuestro país, olvidándose, por ejemplo, de que es una facultad que el Estado ya tiene consagrada desde hace muchísimo tiempo en nuestra normativa, a pesar de que el señor Heber es diputado, senador y ministro desde 1985, parece no haberse enterado. Lo sabe, es obviamente, como decíamos, una cuestión de lobby. Un lobby que hizo estando en el ministerio y lo volvió a hacer no hace mucho tiempo atrás, no hay que irse demasiado atrás en el tiempo, lo volvió a hacer apenas hace unos meses, cuando asumió su banca en el inicio de esta misma legislatura. Estamos hablando del mismo Heber que tuvo que renunciar como ministro por ocultar y mentir sobre el pasaporte de Marcet al Parlamento. Sí, irónicamente un pasaporte, ese documento que es el que te permite pasar de un país a otro. Por suerte, en los papeles, Uruguay es uno de los pocos países que sí abre la puerta a la inmigración, ya que además desde 2008 tenemos legislación de avanzada en este sentido que reconoce a la movilidad humana como un derecho inalienable y establece la igualdad de derechos entre inmigrantes y nacionales. Esto en los papeles, claro está. Lo que parece faltar es discusión pública sobre el fenómeno de la inmigración, contrarrestar estas posturas fascistas y tomar mayor contacto con las realidades de quienes llegan a nuestro país buscando un mejor destino. De su destino, de esas personas, también dependerá el nuestro. Y es nuestra obligación, ahora sí, abrazarlo como un futuro común. Porque ya lo vimos, si no permitimos que empiece a llegar más gente, que esta población crezca, de alguna manera nos vamos a terminar hundiendo como una especie de triste Titanic demográfico, mientras la banda de conservadores sigue tocando la misma canción de siempre. Ya es hora, de una buena vez, de asumirnos como el país que por suerte, como cantaban los olimareños, de todas partes vienen. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada.